En este vídeo estudiaremos uno de los problemas clásicos dentro de la teoría de grafos, el problema de la ruta más corta. También analizaremos uno de los principales algoritmos que se utiliza para su resolución, el algoritmo de Dijkstra. ¿En qué consiste el problema de la ruta más corta? Supongamos una empresa de transporte situada en el punto I que tiene que realizar entregas a distintas ciudades. Se ha recibido un encargo para entregar un paquete en la ciudad D. ¿Qué ruta debe elegir el transportista entre todas las posibles para llegar hasta su destino en el menor tiempo posible? Este es un ejemplo clásico de problema de ruta más corta. En general, el problema de la ruta más corta es aquel problema que se puede representar mediante un grafo conexo no dirigido, de modo que cada arista tiene asociada una cantidad que se denomina longitud de la arista. Sobre este grafo se destacan dos vértices, el origen y el destino. El objetivo consiste en encontrar la ruta más corta desde el origen hacia el destino, es decir, la trayectoria con la mínima longitud total. Aunque en general el problema de la ruta más corta se define sobre grafos conexos, se podría extender a grafos no conexos siempre que los vértices origen y destino pertenezcan a la misma componente conexa de este grafo. Ejemplos de aplicación de este tipo de problema son los siguientes. Minimizar la distancia total recorrida entre un origen y un destino. Este es el problema clásico dentro de los problemas de la ruta más corta, pero como veremos a continuación, no es el único tipo de problemas que se engloban bajo este epígrafe. También podemos resolver mediante este método problemas que consisten en minimizar el coste total de una secuencia de actividades, minimizar el tiempo total de una secuencia de actividades, problemas de reemplazo de equipo a coste mínimo y, por último, problemas sobre la ruta más confiable. Existen diferentes algoritmos que nos permiten resolver el problema de la ruta más corta. El más conocido es el denominado algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo se puede aplicar a aquellos problemas que se representan mediante un grafo conexo y no dirigido, y cada arista tiene asociada una longitud positiva, es decir, todas las etiquetas de las aristas son números mayores que 0. De nuevo, el objetivo es encontrar la ruta más corta desde el vértice origen hasta el vértice destino. La idea subyacente al algoritmo de Dijkstra es la siguiente. Se analiza todo el grafo desde el vértice origen. En cada iteración se distinguen dos conjuntos de vértices, el conjunto de los nodos resueltos y el conjunto de los nodos no resueltos. Los nodos resueltos en una iteración es el conjunto de vértices formados por el origen y todos aquellos vértices que en iteraciones previas se han conectado con el origen mediante la ruta más corta. En cada iteración se identifica la ruta más corta desde el origen a uno de los vértices no resueltos, en orden ascendente de sus distancias desde este vértice origen. Ese vértice pasa a ser parte del conjunto de nodos resueltos. El problema finaliza o se resuelve cuando el vértice destino pasa a ser un nodo resuelto. Podemos explicar en qué consiste el algoritmo de Dijkstra paso a paso. En primer lugar, es necesario inicializar las etiquetas de los vértices. Este algoritmo se aplica con ayuda de una tabla en la cual en cada iteración vamos a ir asignando una etiqueta a cada uno de los vértices no resueltos del grafo. Una vez que tenemos las etiquetas iniciales, nos planteamos la siguiente cuestión. ¿Pertenece el vértice destino al conjunto de los vértices resueltos? En caso de respuesta negativa, tenemos que identificar los vértices no resueltos que tienen una conexión directa con un vértice resuelto, es decir, que existe una arista que une un vértice no resuelto con un vértice resuelto, y debemos actualizar las etiquetas de los vértices que son extremos de estas aristas. Entre todos los vértices no resueltos se selecciona aquel vértice más cercano al vértice origen,
Este vértice pasa a formar parte del conjunto de los vértices resueltos. De nuevo, nos planteamos la cuestión de si el vértice destino ya pertenece al conjunto de vértices resueltos. En caso negativo, continuamos con este proceso iterativo, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces finaliza el algoritmo encontrando la ruta más corta entre los vértices origen y destino. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del algoritmo de Dijkstra, pero antes de ello es necesario pararnos a hablar de cuáles son las etiquetas que utilizaremos en cada una de las iteraciones del algoritmo. En cada iteración del algoritmo asignaremos una etiqueta a cada vértice del grafo. La estructura de las etiquetas es un par formado por dos componentes. La primera componente es la longitud del camino más corto conocido por el momento desde el vértice origen hasta el vértice en el cual se asocia esta etiqueta. La segunda componente es un vértice. Este vértice lo que nos indica es cuál es la última arista que forma parte de este camino de menor longitud conocido hasta el momento. Siempre se hace referencia a la relación entre el vértice origen y el vértice al que se le asocia la etiqueta. Para entender un poco mejor cómo trabajar con estas etiquetas o cómo interpretarlas, vamos a ver algunos ejemplos. Consideremos un grafo en el cual sobre el vértice B se ha escrito la etiqueta 7A, siendo A el vértice desde el cual se quiere calcular la ruta de menor longitud. Esta etiqueta significa que de todos los caminos que se conocen por el momento entre el origen y el vértice B, la ruta más corta es un camino de longitud 7 y la última arista que forma parte de este camino es la arista AB. Fijémonos que estamos hablando de la arista que une el vértice que se sitúa en la segunda componente de la etiqueta y el vértice en el cual estamos asociando esta etiqueta. Veamos un segundo ejemplo. De nuevo consideramos un grafo en el cual se pretende calcular una ruta más corta desde el vértice A. La etiqueta 15B sobre el vértice C se interpreta como que de todos los caminos que se conocen entre el vértice origen y el vértice C, el de menor longitud que se ha encontrado por el momento tiene longitud 15 y la última arista de este camino es la arista BC. En esta definición de las etiquetas existen un par de situaciones especiales. Si queremos una ruta desde el vértice A, en este vértice asignaremos la etiqueta 0 vacío. Esta etiqueta significa que el camino de menor longitud que se conoce desde un vértice hasta sí mismo es siempre un camino de longitud 0, dado que no tenemos que desplazarnos para alcanzar este vértice. Dado que este camino no tiene longitud, tampoco contiene ninguna arista y por lo tanto no podemos hablar del vértice precedente o del vértice que me permite definir esa última arista. Si un vértice tiene asociada la etiqueta infinito vacío, puede ser por dos motivos. En primer lugar, en esa etapa del algoritmo todavía no hemos sido capaces de encontrar ningún camino entre el vértice origen y este vértice. O la segunda opción, el grafo es un grafo no conexo y este vértice y el vértice origen pertenecen a dos componentes conexas diferentes. Vamos a ver ahora un ejemplo concreto de aplicación del algoritmo de Dijkstra. Sobre el grafo que aparece representado en pantalla, grafo definido por los conjuntos V y E, se quiere obtener la ruta más corta desde el vértice origen A hasta el vértice destino G. Antes de empezar a aplicar el algoritmo de Dijkstra, tenemos que pensar que a priori esta representación gráfica es un proyecto de posibles caminos que podemos construir, pero todavía no se ha construido ninguno de estos caminos. Es decir, a priori, los vértices del grafo serían como puntos aislados en los cuales hemos hecho proyectos de conexiones, pero todavía no hemos decidido invertir dinero en construir ninguna de estas conexiones o puentes entre los vértices. Antes de aplicar el algoritmo de Dijkstra, es importante que comprobemos si se cumplen las condiciones de aplicación.
Nos encontramos ante un grafo conexo, no dirigido, y todas las aristas tienen una longitud igual o mayor que 0. En concreto, tienen una longitud positiva, mayor que 0. Queremos calcular el camino de menor longitud entre dos vértices, en este caso entre el vértice A y el vértice G. Por cumplirse todas las aplicaciones del algoritmo de Dijkstra, podemos empezar la aplicación de dicho algoritmo. En la etapa inicial del algoritmo tenemos que inicializar las etiquetas de los vértices. Para inicializar estas etiquetas siempre se asignará la etiqueta 0 vacío al vértice origen y la etiqueta infinito vacío a los demás vértices. Recordemos que estamos considerando la representación gráfica como un proyecto de posibles caminos que se pueden construir, pero por el momento no se ha construido ninguno de estos caminos. Sobre el conjunto de todas estas etiquetas seleccionamos o marcamos aquella etiqueta que tenga menor longitud. Trivialmente, en esta primera etapa o etapa inicial, esa etiqueta va a ser siempre la correspondiente al vértice origen, en este caso al vértice A, etiqueta que hemos señalado en verde en la segunda tabla. Ese vértice, es decir, el vértice origen, pasa a formar parte de lo que denominamos conjuntos de vértices realizados. Entramos ahora en la primera iteración. Lo que tenemos que hacer es actualizar las etiquetas de nuestro grafo y marcar el camino de menor longitud. ¿Cómo se actualizan las etiquetas del grafo? Tenemos que fijarnos en el último vértice que ha entrado a formar parte del conjunto de los vértices realizados. Como estamos en la primera iteración, en este conjunto solo hay un vértice, el vértice origen. Nos fijamos en aquellas aristas que en nuestro proyecto de construcción nos permiten unir el vértice origen con otros vértices del grafo, mediante una única arista. En este caso hemos representado en amarillo las dos únicas aristas que cumplen esta condición, la arista AB y la arista AD. Vamos a analizar en primer lugar lo que sucede a partir del estudio de la arista AB. Actualmente la etiqueta del vértice B es la etiqueta infinito vacío. La arista AB permite conectar el nodo realizado A o nodo origen con el vértice B mediante un camino de longitud 7. Como 7 es menor que infinito, nos interesa considerar este camino como posible camino a construir sobre nuestro grafo. Por lo tanto, actualizamos la etiqueta del vértice B a la etiqueta 7A, donde el 7 hace referencia a la longitud de este camino que hemos explicado, en este caso la única arista que une A con B, y el vértice A hace referencia a que la última arista de este camino, y en este caso concreto de todo el camino, es la arista AB. De modo similar, podemos actualizar la etiqueta del vértice D y asignarle el valor 5A, lo que nos dice que el mejor camino que podemos construir entre A y D es un camino de longitud 5, cuya última arista es la arista AD, que en esta primera iteración coincide con la longitud total del camino. Los demás vértices del grafo no se pueden alcanzar desde el vértice inicial con una única arista. Por lo tanto, copiamos la etiqueta que ya teníamos en la fila anterior de la tabla. Nos queda, por tanto, que en la nueva iteración las etiquetas son el conjunto que aparecen en esta tabla para cada uno de los vértices del grafo. Recordemos que en cada iteración vamos a escribir únicamente las etiquetas de los nodos que todavía no forman parte del conjunto de nodos realizados. Entre todas estas etiquetas tenemos que quedarnos con aquella que tenga menor longitud. Por lo tanto, seleccionamos la etiqueta 5A correspondiente al vértice D. Esto significa que el vértice D pasa a formar parte del conjunto de los nodos realizados. Sobre la representación gráfica iremos marcando el conjunto de nodos realizados mediante el color verde.
Como el vértice destino todavía no pertenece al conjunto de vértices realizados, tenemos que iniciar una nueva iteración. Comenzamos con la iteración 2. En la iteración 2 tenemos que plantearnos qué etiquetas se pueden actualizar. El último nodo que ha pasado a formar parte del conjunto de nodos realizados es el vértice D. ¿A qué vértices que formen parte del conjunto de los nodos no realizados podemos llegar desde el vértice D con una única arista? Si nos fijamos en el grafo, podemos llegar desde el vértice B, E y F. Vamos a analizar qué ocurre si consideramos la arista DB. Nosotros sabemos por el momento que hasta el vértice D llegamos desde A con un camino de longitud 5 y además es el menor camino que podemos encontrar entre los vértices A y D sobre este grafo. Si a este camino le añadimos la arista DB, lo que obtenemos es un camino entre A y B de longitud 5 más 9, es decir, longitud 14. Tenemos que actualizar la etiqueta del vértice B. La longitud de este nuevo camino, 14, es superior a 7, que es la longitud del mejor camino que conocemos por el momento entre A y B. Valor que podemos obtener fijándonos en la tabla y en la fila correspondiente a la última iteración. Como 14 es peor que 7, mantenemos la etiqueta anterior del vértice B. Analicemos ahora qué ocurre con la arista DE. Si al camino entre A y D le añadimos la arista DE, obtenemos un camino entre A y E de longitud 5 más 15, longitud 20. Hasta este momento no habíamos considerado ninguna conexión entre A y E, dado que E no se podía unir mediante una única arista con el vértice A. Como 20 es mejor que infinito, actualizamos la etiqueta correspondiente al vértice E. Y esta etiqueta pasará a ser 20D. 20 hace referencia a la longitud del camino y D hace referencia a que la última arista de este camino sería la arista DE. Analicemos por último qué pasa con la arista DF. Sabemos que desde el vértice origen llegamos a D con un camino de longitud 5. Si le añadimos la arista DF, lo que conseguimos es un camino entre A y F de longitud 5 más 6 igual a 11. 11 es mejor que infinito, por lo tanto actualizamos la etiqueta correspondiente al vértice F. Teniendo en cuenta las actualizaciones de las etiquetas que acabamos de comentar, lo que nos queda es la segunda fila de la tabla que aquí se representa. Fijémonos que en esta fila no aparece ninguna etiqueta para los vértices A y D que pertenecían al conjunto de vértices realizados después de la iteración 1. De todas las etiquetas de esta fila tenemos que seleccionar aquella que tenga menor longitud, es decir, aquella etiqueta cuya primera componente sea el número más pequeño. En caso de empate podemos seleccionar cualquiera de ellas. En este caso, la etiqueta de menor longitud es la etiqueta 7A. Por lo tanto, el vértice B pasa a formar parte del conjunto de vértices realizados. Como el vértice destino todavía no pertenece al conjunto de vértices realizados, tenemos que realizar una nueva iteración. En la iteración 3 tenemos que analizar qué etiquetas podemos actualizar desde el vértice B fijándonos en qué aristas unen el vértice B con un vértice no realizado por el momento. En este caso tendríamos que analizar las aristas BC y BE. Una vez realizado un análisis similar al de las iteraciones anteriores, obtenemos el conjunto de etiquetas que aparecen en esta tabla correspondientes a la fila iteración 3. De todas estas etiquetas tenemos que seleccionar la correspondiente al camino de menor longitud, en este caso el vértice F. Por lo tanto, el vértice F pasa a formar parte del conjunto de los nodos realizados.
Como el vértice destino sigue sin ser un miembro del conjunto de los vértices realizados, tenemos que realizar una nueva iteración. En la iteración 4 tenemos que escribir las etiquetas correspondientes a los vértices que todavía no pertenecen al conjunto de vértices realizados, es decir, los vértices C, E y G, y para actualizar estas etiquetas, o bien copiamos la etiqueta anterior si no tenemos ninguna opción que mejore los caminos conocidos, o bien actualizamos las etiquetas fijándonos en aquellas aristas que tienen como origen el último vértice que ha pasado a formar parte del conjunto de los nodos realizados, es decir, el vértice seleccionado en la iteración anterior. En este caso, el vértice F. Una vez que hemos actualizado todas las etiquetas, nos quedamos con aquella de menor longitud. En esta iteración, la etiqueta 14B. Por lo tanto, el vértice E pasa a formar parte del conjunto de los nodos realizados. De nuevo, como G no forma parte del conjunto de los nodos realizados, tenemos que continuar con una iteración adicional. En la iteración 5, volvemos a actualizar las etiquetas y seleccionar aquella de menor longitud, en este caso la correspondiente al vértice C. Como el vértice destino G no forma parte del conjunto de los nodos realizados, tenemos que continuar con una iteración más. En esta última iteración solo tenemos una etiqueta, la correspondiente al vértice G, y por lo tanto este vértice pasa a formar parte del conjunto de nodos realizados, finalizando con ello el algoritmo. Por último, tenemos que ser capaces de obtener a partir de la información de la tabla cuál es la ruta de menor longitud o la ruta más corta entre el vértice origen y el vértice fin. Por la última etiqueta, la etiqueta del vértice destino, sabemos que esta ruta tiene longitud 22. ¿Cuál es ese camino o esa ruta? Si nos fijamos en esta etiqueta, sabemos que la última arista de este camino es la arista FG. Nos vamos ahora a la etiqueta correspondiente al vértice F, que es el vértice que nos aparece en esta etiqueta. La etiqueta correspondiente al vértice F nos dice que la última arista del camino que me permite llegar hasta F es la arista DF. Recordemos que nos tenemos que fijar en la segunda componente de esta etiqueta. Para llegar hasta D sabemos que la última arista es la arista AD. Para ello nos fijamos en la etiqueta correspondiente al vértice D. Si ahora reescribimos en el orden adecuado estas aristas, lo que estamos haciendo es recorrer la arista AB, AD, DF, FG, el camino que aparece marcado en azul sobre el grafo de la figura de esta diapositiva. Por último, recordemos que en cada una de las iteraciones del algoritmo lo que estamos haciendo es obtener rutas de menor longitud desde el vértice origen a distintos vértices del grafo, en orden ascendente en cuanto a longitudes, es decir, la ruta que obtenemos en cada iteración tiene una longitud superior a la ruta que hemos obtenido en la iteración previa. También es importante destacar, como se observa entre las iteraciones 1 y 2, que en cada etapa del algoritmo no estamos añadiendo una arista a nuestra solución final, sino que estamos añadiendo diferentes rutas sobre el grafo hasta obtener la solución final que une el vértice origen con el vértice destino. Por último, vamos a comentar algunas variantes del algoritmo de Dijkstra. Si en lugar de pedirnos la ruta más corta entre dos vértices del grafo, nos piden la ruta más corta desde un vértice a cualquier otro vértice del grafo, lo que hay que hacer es continuar el algoritmo hasta que no queden más vértices sin pertenecer al conjunto de vértices realizados. En el ejemplo previo coincide que el vértice G es el último vértice del grafo que pasa a formar parte del conjunto de vértices realizados. Por lo tanto, obtendríamos en la aplicación del algoritmo de Dijkstra todas las rutas de menor longitud desde el vértice origen a cualquier otro vértice del grafo. Pero no siempre sucede que el vértice destino sea el último vértice en entrar a formar parte del conjunto de vértices realizados. Cuando el grafo que consideramos es un grafo dirigido, podemos considerar una variación del algoritmo de Dijkstra. En este caso, cuando
actualizamos las etiquetas de cada iteración, en lugar de considerar todas las aristas que unen el último vértice seleccionado con los vértices no realizados mediante una única arista, solo consideramos aquellas aristas dirigidas que tienen su origen en ese vértice realizado seleccionado en la última iteración. En el caso de que el grafo sea un grafo no conexo, también se puede aplicar el algoritmo de Dijkstra. En este caso, si el vértice origen y el vértice destino pertenecen a la misma componente conexa del grafo, el algoritmo se puede aplicar del mismo modo que hemos considerado y la solución que obtendremos es la ruta de menor longitud entre los dos vértices. Sin embargo, si al finalizar el algoritmo la etiqueta correspondiente al vértice destino es la etiqueta infinito vacío, eso significa que el vértice origen y el vértice destino pertenecen a dos componentes conexas diferentes de dicho grafo no conexo. Finalizamos este vídeo repasando los principales contenidos del mismo. En primer lugar, ¿qué es el problema de la ruta más corta? El problema de la ruta más corta consiste en determinar la trayectoria o camino de menor longitud entre dos vértices de un grafo, vértice origen y vértice destino. Siempre que la situación que estamos estudiando se puede representar mediante un grafo conexo no dirigido con etiquetas positivas, admitiendo ciertas variantes que nos permiten extender este problema a grafos no conexos, a grafos dirigidos, y también se podrá extender a etiquetas negativas, pero en este caso el algoritmo a aplicar no es el algoritmo de Dijkstra, sino el algoritmo de Bellman-Ford, que se explicará en vídeos posteriores. Por último, el algoritmo de Dijkstra se basa en inicializar las etiquetas de los vértices. Mientras que el vértice destino no pertenezca al conjunto de vértices resueltos, identificamos los vértices no resueltos que tienen una conexión directa con un vértice resuelto y actualizamos sus etiquetas, y entre todas las etiquetas actualizadas y las correspondientes a vértices no resueltos, seleccionamos el vértice más cercano al vértice origen y añadimos este vértice al conjunto de vértices resueltos. Cuando el vértice destino ya pase a formar parte del conjunto de los vértices resueltos, se finaliza el algoritmo y a partir de la solución obtenida en la última iteración se puede obtener el camino de menor longitud entre el vértice origen y el vértice destino.